Tenemos un tema en esta mañana muy interesante. Y a partir de hoy quiero empezar a darles la sinopsis de lo que vamos a estar hablando en cada mensaje. La idea es de que tengamos ya una idea acá en nuestra mente, en nuestro corazón, de qué es lo que estaremos abordando. Por ejemplo, muchas veces nosotros somos propensos en pensar que hay cosas que los demás no pueden lograr, que hay cosas que los demás no merecen, que no merecen. Y de repente nos damos en los dientes porque de aquella gente que nosotros nunca esperamos que llegara a alcanzar, lograr, obtener algo, de repente lo vemos que lo logró, llegó allí, y uno se queda como sorprendido diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Ni yo. Y hasta porque el problema es nosotros que nos creemos superiores y decimos, pero ni yo lo he logrado, ni yo tengo la troca que él tiene, ni yo tengo la casa que él tiene, ni yo conseguí la mujer que este consiguió. Entonces, porque lo vemos como, de repente vemos a alguien que anda viajando por Roma, por Grecia, por London, y decimos, ¿cómo? Si yo nunca he ido ni tan siquiera a las cataratas de Oklahoma. Entonces, de eso trata el tema en esta mañana. Vamos al capítulo 10. Lo mío es que trato de encontrarles siempre al pasaje bíblico una aplicación práctica a la vida diaria. O sea, yo no pienso que la Biblia solamente se escribió para hablar nada más del tema que la Biblia relata, sino que hay que buscarle a dónde está el contenido para nosotros hoy. Vamos al capítulo 10 y en el versículo 44. No todo lo del COVID fue malo para mí, sino que ahorita ya puedo leer mejor, ¿saben ustedes? Mi vista se mejoró, no sé ni por qué, la cabeza se empeoró. Yo ya no soy el mismo, y lo digo abiertamente porque me gusta ser realista. Desde que eso pasó, mi mente ya no es igual, no tiene la misma capacidad, siento una confusión terrible, trato de ubicarme, pero por lo menos algo positivo es que me hizo perder 15 libras, ¿verdad? Y que puedo leer mejor, y que me hizo amarlos más a ustedes. De veras, me hizo amarlos. Cuando vi que todos ustedes estaban clamando, ayunando, pidiendo, dije, Dios mío, nunca pensé que sí me querían tanto. Algunos estaban deseando que se fuera ya, ¿verdad? Pero son muy pocos, la gran mayoría estaban pidiendo que me sanara. Dice la palabra del Señor así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estamos en el versículo 44, capítulo 10, libro de los Hechos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Sobre todos los que oían el discurso. Sobre todos los que oían el discurso. Hoy no me gustó la palabra, no, como que el predicador andaba perdido. Es que no lo estabas oyendo. Tu mente estaba por otro lado. Entonces Dios bendice a los que están oyendo, a los que están oyendo, a los que están escuchando. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, estamos hablando de judíos que ya se habían convertido a Cristo, que habían acompañado a Pedro, se quedaron atónitos, sorprendidos pues, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Para qué? Para magnificar a Dios. Es decir, no hablaban en lenguas para decir, dice el santo que un perro negro va entrando aquí a la iglesia. Dice el santo que venís en pecado. Dice el santo que... Algunos hablan en lenguas solo para traer destrucción, no edificación. Estos hablan en lenguas para magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Padre, gracias por la porción de tu santa palabra. Ahora te pido, Señor, que tu dulce
y santa presencia esté con nosotros. Señor, que podamos recibir de ti tu inmensa misericordia. Señor, que quites todo aquello que no estorba de nuestras vidas, que nos purifiques y nos limpies más, y que tu palabra pueda edificar, salvar, bendecir las vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense. Mientras Pedro está predicando, y por cierto, es un breve sermón. Hay un error pensar que entre más uno habla, más uno tiene que respaldo de Dios. Hay personas que les damos 45 minutos y no les alcanzan para predicar. Y porque según ellos piensan, hay muchos predicadores, y yo me recuerdo que yo pasé quizá por ese tiempo donde yo pensaba que entre más hablaba, Dios más me usaba. Después entendí que entre menos hablo, es Dios más llegando al corazón de la persona. Entonces Pedro está predicando un breve sermón, pero es enfático cuando dice que Pedro estaba predicando el Evangelio. Y el Señor a lo que nosotros nos ha enviado es a predicar el Evangelio. Entonces, cuando nosotros no predicamos el Evangelio es cuando nos perdemos, empezamos a hablar de otros temas, pero el Señor no nos ha enviado a hablar, a predicar de otros temas. El Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio. En esta palabra Evangelio yo he estado haciendo énfasis que el Evangelio no es sino la aceptación de la gran verdad que Jesús es el profeta anunciado por Moisés, es el Mesías que había sido anunciado que venía para el pueblo judío, en el cual hay perdón de pecados. Este evangelio se resume en 3 palabras, y Pedro en cada sermón y Pablo en cada sermón lo mencionaban. ¿Cuáles son? Que Cristo murió, que Cristo fue crucificado. No se puede hablar del evangelio sin anunciar que Cristo fue crucificado en una cruz, que Cristo realmente murió, que fue sepultado, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos. Predicar el evangelio sin esas 3 verdades no es predicar el evangelio. Entonces no importa el sermón que uno esté predicando, puede estar hablando de cualquier tema, pero en cualquier tema que uno predique, siempre tiene que hablar que Jesús fue crucificado, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ese es el evangelio, es el evangelio, es el evangelio. Mas sin embargo, escuchen lo que voy a decir, hay que observar esto, hay que observarlo. Que la salvación a estos gentiles que están en la casa de Cornelio en Cesarea llegó cuando estos gentiles respondieron al mensaje que Pedro estaba predicando. La fe surgió dentro de ellos, en sus corazones, y empezaron ellos a creer que el único que los podía salvar, que el único que los podía perdonar era Jesucristo. Mientras ellos oían el mensaje de Pedro, yo quiero hacer énfasis en esto, porque nosotros casi siempre creemos que la persona es salva cuando levanta la mano, que la persona es salva cuando viene aquí al altar y cuando hace la confesión de fe. Nosotros creemos que hasta ese momento la persona es salva. Hoy viene la palabra y nos da en la mera nariz y nos dice que estamos equivocados, que la persona es salva cuando recibe el mensaje. Lo que estoy diciendo es que mientras está predicando el evangelio y la persona está absorbiendo la palabra y empieza a ver un mover del espíritu en el corazón de esa persona y se da cuenta que está perdida y se da cuenta que es pecadora y se da cuenta que hay condenación para él a menos que se arrepienta, y mientras oye la palabra el Espíritu Santo está obrando
salvando. Entonces el predicador no tiene que sentirse como orgulloso de que las almas vengan al Señor o levanten la mano, porque el que hace esa obra es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que redarguye, es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que hace sentir a la persona que la religión no salva, que los hombres no salvan, que las iglesias no salvan, y el único que tiene el poder, la autoridad para salvar es Dios. En ningún hombre hay poder, en ningún hombre hay autoridad, en el único que hay poder y autoridad es en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Pero eso, ese desponjamiento del esfuerzo humano, solo lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque nosotros casi siempre queremos tener, ¿qué diríamos? Algo a favor que nosotros hemos hecho para salvarnos. Así que siempre pensamos y decimos, cuando el Señor me salvó, yo ya estaba buscando de Él. Cuando el Señor, es decir, queremos tener participación en lo que Dios ha hecho. Y nosotros, la participación de nosotros es nula. Es nula, totalmente nula. Usted y yo no hemos hecho nada para salvarnos. Sí, pero yo vine. No, tú no viniste, el Señor te trajo. Yo quisiera pensar si usted vino con sus propios deseos, y si vino de esa manera, es porque el Señor ya estaba obrando en su corazón. Usted ya veía la vida de desgracia que llevaba, la vida arruinada que llevaba, la vida sin sentido que llevaba, la vida sin propósito que llevaba. Usted se sentía ya que ya no aguantaba más, ya no podía más, estaba al margen, a la orilla del abismo, y por eso fue que vino, asistió a la iglesia, pero no fue por su propia voluntad. Si a usted lo que le gustaba era chupar, a usted lo que le gustaba era endrogarse, a usted lo que le gustaba era hablar malas palabras, fue el Señor el que lo trajo, fue el Señor el que lo encontró, fue el Señor el que tuvo misericordia de usted. Aleluya. Él dice, nos salvó, nos amó y nos salvó, nos amó y nos salvó. Aleluya, aleluya. Primero, ¿qué fue lo primero? Nos amó y nos salvó. O primero nos salvó y después nos amó. No, nos amó primero. Nos salvó primero. Nos amó primero antes de salvarnos. Nos amó primero antes de salvarnos. Es decir, escúcheme bien pues, nos salvó cuando todavía éramos unas grandes bestias. Cuando éramos unos grandes salvajes, unos grandes animales, mal hablados, sinvergüenzas, sucios, cochinos. Ahí el Señor nos amó así como éramos, apestosos y hediondos en nuestro interior. No, ahora ya bañaditos como que nos vemos diferentes. Ahora ya sin olor a alcohol como que nos vemos diferentes. Ahora ya sin esas palabras sucias que salen de nuestra boca nos vemos que somos medio educados. Pero el asunto fue que el Señor nos amó cuando éramos de esa manera. ¡Alaben a Dios! Bueno, pues se lo voy a decir de esta manera. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho que mi abuelo, que era un hombre muy sabio mi abuelo, muchas de las cosas que él me enseñó son las que me han servido en mi vida? Y él me decía, mira Flor de Caña. Me decía Flor de Caña porque mi pelo era bien rubio y así como, así, era bonito mi pelo. Y entonces, mira Flor de Caña, me decía. Primero, la primera lección que me dijo, nunca cortes la primera flor cuando entres a un jardín. Porque después, cuando entres al jardín, vas a encontrar flores más bonitas que la gran mayoría me dice, corta la primera, y después cuando ya entra al jardín se da cuenta que hay unas flores hermosas. Ya demasiado tarde, ya demasiado tarde, porque ya cortaste la flor del jardín. Entonces no cortes la primera. Esas eran las cosas que mi abuelo me enseñaba, lecciones prácticas. Pero otra cosa que me decía es, cuando de repente te fijes en una muchacha, ve a verla cuando se va levantando. No la vayas a mirar en la tarde cuando ya se vistió, porque ya vestidas ya todos cambiamos un poco, ¿no? Todos cambiamos, todos lo vemos diferente. Pero anda a ver, a veces cuando amanece con las greñas,
toda pálida, que no se ha puesto los polvos 4 rosas. Eso se ponían en los cachetes en ese tiempo las muchachas. Mírala así, me dice, ve a verla así de esa manera. Y si ahí todavía te gusta, dale para adelante. Pero si no te gusta, hasta ahí nomás llega. Esto es lo lindo. Pongo el ejemplo porque el Señor nos amó cuando nos íbamos levantando. Todos greñudos, todos feos. Y el Señor nos amó. Alaben a Dios en esta mañana. Aleluya. Bueno, entonces estoy estableciendo que el único que salva es Dios. Y otra cosa que le voy a decir ahí a usted en esta mañana: usted, aunque quiera, aunque desee ser salvo, si Él no lo ha escogido, usted nunca va a ser salvo. Esto no es del que quiere, no es del que corre, sino que es del que el Señor ha tenido misericordia. Así que ustedes que están aquí, denle gloria a Dios que de nosotros tuvo misericordia. ¿Cómo es posible que no haya tenido misericordia de Nancy Pelosi? ¿Cómo es posible que no haya tenido misericordia de Biden o de todos esos políticos mentirosos que hay regados por toda la tierra? No ha tenido misericordia de los que estudian en las universidades de Harvard o de Bill Gates, que es millonario, de nosotros. Pero nosotros, sencillos, humildes, Dios ha tenido misericordia. Qué precioso Dios, ¿no? Bueno, a este incidente del cual estamos hablando hoy se le ha llamado el Pentecostés de los no judíos, porque ya había habido el Pentecostés de los judíos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120. Pero a este incidente se le llama el Pentecostés de los no judíos, porque ahora el auditorio, la audiencia que hay solamente es o son gentiles, nada más. Ahora, decir que no habían habido gentiles salvos, antes sí los habían habido. Desde el capítulo 2 al capítulo 8 o 9 del libro de los Hechos, más de algún gentil se había convertido al Señor. Pero ninguno de ellos había tenido la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas. Esto era totalmente novedoso para los judíos, para el mismo Pedro, que dice que se quedó atónito. Esa es la palabra que se usa acá, que Pedro se quedó atónito, sorprendido de que los no judíos también recibieran el Espíritu Santo. Eso es lo que voy a hacer énfasis un poco más adelante, de que Pedro se quedó sorprendido. Es decir, como que Pedro podía decir, bueno, puedo aceptar de que el Señor los ame, puedo aceptar de que el Señor me mande a predicarle, pero que le dé algo de tanto valor, de tanto precio, no lo puedo creer, no lo puedo aceptar, que también ellos se les dé algo que nosotros o toda la comunidad judía cree que es exclusiva para el pueblo judío. Eso como que a Pedro lo tiene sorprendido. Aleluya. Pero aquí es donde tengo que hacer énfasis. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles cuando estaban escuchando la palabra de Dios. Yo quiero hoy detenerme, porque nosotros todavía somos privilegiados de tener este hermoso y bello libro. Somos privilegiados de oír palabra de Dios por las radios, por la televisión, donde se predica la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Eso es lo que yo siempre estoy haciendo énfasis en nuestros líderes, en nuestros predicadores, que antes de estar hablando de otra cosa, lean la palabra, mencionen versículos de la Biblia, libro de la Biblia, hablen palabra de Dios, porque lo que convence al hombre es la palabra. El Espíritu Santo no va a usar otra palabra. El Espíritu Santo lo que va a usar es la palabra de Dios. Esta es la palabra que usa el Espíritu. La palabra de Dios la mete en el corazón de la persona, y esta palabra penetra hasta lo profundo, discierne pensamientos, llega hasta lo más profundo y trae a la persona a los pies de Jesucristo. Mientras oían la palabra de Dios. Y por eso yo considero que cuando uno está procurando que alguien llegue a los pies del Señor, nunca lo vamos a lograr en contienda, discutiendo con esa persona sobre temas bíblicos. Nunca lo vamos a lograr. Por 7 años yo estuve tratando de que mi papá llegara a los pies del Señor.
Cada vez que llegaba a visitarlo era un pleito de Biblia. Todo el tiempo salíamos discutiendo, todo el tiempo con mi papá. Hasta que de repente el Señor me mostró el camino. ¿Y cuál fue el camino? Fui y le regalé una Biblia. Porque él siempre me decía, la Biblia de ustedes es mentirosa. La Biblia de los protestantes no es igual que la de nosotros, me decía mi papá. Y yo dije, le voy a demostrar que es igual. Le voy a demostrar que es igual. Le llevé una Biblia que me habían regalado y le dije, papá, le traigo un regalo. Es la Biblia. Ahora, usted, le dije, léala y léala a la par de la Biblia que tiene. Y luego me hace alguna pregunta si es que la tiene cuando regrese. Entonces, cuando regresé, a no sé a los cuantos semanas, me dijo, mira vos, me dijo. Así me dijo, mira vos, me dijo. Estaba leyendo el capítulo 20 del libro de Deuteronomio, Éxodo, me dijo. Y es igual que la Biblia católica, me dijo. Pero los 10 mandamientos que el cura a mí me enseñó no son iguales como están ahí en la Biblia, me dijo. Y yo quise ver, me dijo, que cuando los encontré, porque nunca los había encontrado. Y como yo lo único que le dije, lea la Biblia. Y él empezó a leer la Biblia. Se vino desde el Génesis. Cuando llegó al capítulo 20, toda su religión cayó como un castillo de naipes. Se le vino para abajo. Se dio cuenta que Dios no es un ídolo de oro, de plata ni de madera, sino que Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Y como me dijiste que de aquí me iba a mandar a otro libro, porque le dije, papá, le digo, a la par de cada capítulo hay unos versículos pequeñitos que tal vez ustedes ni se han notado, pero hay una serie de versículos que lo llevan a otro libro. Y entonces me dijo, de ahí me mandó, me dijo él, al Salmo 115, 116, donde habla que tienen ojos pero no ven, que tienen nariz pero no huelen, que tienen pies pero no caminan, que necesitan ser llevados porque no pueden caminar. Y de ahí me dijo, ¿sabes qué? Me llevó a Jeremías, y donde Jeremías dice que cortan el árbol y el carpintero le hace el diseño, y luego vienen los brutos y los adoran, me dijo. Así dice la Biblia, los faltos de entendimiento y los adoran, que es lo mismo, es el mismo significado. Únicamente que se lo estoy diciendo en el idioma que ustedes entienden. Aleluya, aleluya. Y entonces vos, me dijo. Y yo dije, ahora sí, dije, este pescado que me estaba comiendo en la comida y que nunca lo podía agarrar, hoy ya prácticamente ya viene para afuera. No aceptó en ese momento, pero los pocos días me visitó a donde yo era pastor. Cuando mi papá me iba a visitar a la iglesia donde estaba el pastor, llegó a San Salvador, donde el Señor me tenía, y cuando le dije, vamos al culto, sí, digo, ¿por qué no? Dijo. Allá lo vi que se sentó en la última silla, así como los que van llegando por primera vez. Allá se sentó con su esposa. Nunca olvido el mensaje que estaba predicando esa tarde, el hijo pródigo. Y si quieren saberlo, a la hora del llamamiento, yo hice el llamamiento, pero al que menos me dirigía era a él, porque sabía que era de lo más terrible, religioso, católico de primera, así que no quería dirigirme. Ya lo veía, pero yo pasaba la vista por otro lado. ¿Quién quiere aceptar al Señor? De repente veo que una hermana llega, se animó, y de reojo, yo estaba invitando, yo vi que la hermana, me acuerdo hasta el nombre de ella, Rosario Guandique, estaba la hermana, y él le hacía, y la hermana le decía, ustedes ya saben, ¿verdad? Y yo veía que estaba de esto, se está volviendo una discusión, y por poco yo le decía, hermanita, deje en paz, y ese hombre es más terco que a ver qué, ¿verdad? Ya casi le decía, pero el espíritu decía, déjala. Y de repente empiezo a ver que me parecía, ay, ahí viene.
De repente veo que agarra su sombrero y viene derechito con las dos manos. Se lo voy a decir con mucho respeto, pero ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. Es decir, en el ministerio que el Señor me ha dado en estos 39 años han habido miles de personas viniendo a los pies del Señor, miles. Pero creo que uno de los momentos más emocionantes fue cuando vi a mi propio padre venir a los pies del Señor. A los pies del Señor. Y después de que hice la oración del pecador, se sube al altar usted. Se sube. ¿A quién se le permite que suba al altar? Pero como era mi padre, dame el micrófono, María. Le doy el micrófono. Y todavía, con su gran orgullo que manejaba, dice: a mí, dijo, no me ha convencido en la predicación aquí de mi hijo, dijo. No ha sido el mensaje de él el que me ha convencido, dijo. Ni ha sido, dijo, la hermanita que me fue a hablar despreciando a la pobre hermana también. Sino que dijo, yo he estado, dijo, en misas. He estado en rosarios. Él se había hecho carismático católico. He estado en retiros, he estado en esto, he estado en cursillos, dijo. Y jamás había sentido lo que hoy sentí mientras estábamos en el culto. Por eso les digo, la salvación es del Señor. Pero cuando oímos la palabra de Dios, lo que llevó a la conversión a mi padre fue haber leído la palabra de Dios. Y lo que va a llevar a cualquier persona a los pies de Jesucristo es oír la palabra de Dios. Y si un creyente tiene que crecer o debe crecer en el Señor, es a través de la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Estos, antes de recibir, escuchaban, oían la palabra, recibieron la verdad de la palabra, se dieron cuenta que la palabra es la verdad, la introducen en su corazón, porque esto nada más es cuando hay hambre y sed de la palabra de Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando la persona tiene sed, cuando la persona tiene hambre, la palabra encuentra cabida en el corazón. Cuando tiene hambre, no está jugando en el teléfono, no le importa lo que están comentando en Instagram o en Facebook, no, está oyendo palabra, porque lo que venimos aquí es a oír palabra. ¿Sabe qué más me llama la atención? Que Pedro está hablando, el Espíritu Santo viene y lo corta de plano, lo deja con la palabra en la boca. Están aquí conmigo. Pedro está predicando y de repente el Espíritu como que no le importa que Pedro esté predicando, que el apóstol Pedro esté predicando. Aleluya. Y entonces el Espíritu lo interrumpe y empieza a derramarse sobre los gentiles. Empieza a derramarse sobre los gentiles. Y Dios mío, me encanta la docilidad, la obediencia, la sensibilidad de Pablo al Espíritu, de Pedro al Espíritu. Porque cuando Pedro ve que el Espíritu Santo se está derramando, que los gentiles están hablando en lengua, Pedro se queda en silencio. Pedro deja que el Espíritu Santo obre. Pedro permite que el Espíritu Santo obre. Y eso es lo que todo predicador debe tener, esa sensibilidad, que el que va a traer las almas a los pies de Cristo es el Espíritu Santo. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Por eso, bienaventurados aquellos que aunque van a los institutos bíblicos, cuando se suben a estos púlpitos, no dependen de lo que han aprendido del instituto bíblico, sino que dependen del Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué está diciendo eso? Porque en mucho tiempo yo fui negligente. No fui diligente, sino que fui negligente. ¿Cuál era el punto mío? Yo era un predicador exquisito, que cuando abordaba un tema no me salía del tema, y que mi introducción,
que mi punto de transición, que la división número 1, que la división número 2, que la división número 3, que la conclusión, y ahí el gran tipazo, qué homilético, qué homilético, y la gente salía vacía, porque la gente no se va a llenar con homilética, la gente no se va a llenar con un buen sermón, la gente se va a llenar cuando el Espíritu Santo penetra, ministra el corazón directamente de la persona. Así que muchas veces yo mismo me daba cuenta que la gente se estaba hasta... Y yo quería seguir en mi temita, en mis puntos que traía anotados. Ahí quería seguir porque quería tener, que la gente tuviera un buen concepto, que era un predicador exquisito. Ahora no me importa que digan, mire, este viejo anda perdido en el sermón. No me importa, al fin y al cabo lo que me importa son los resultados. Que las almas sean edificadas, que las almas sean convertidas. Eso es lo que realmente me importa. Porque por ahí de repente dice, pastor, hay gente que lo está criticando, que dice que sale el tema. No me importa, no me interesa. No vengo a quedar bien con usted, ni con ningún profesor de teología homilética. Vengo a quedar bien con aquel que me llamó, o con aquel que me tuvo por digno de ponerme en el ministerio. ¿Se dan cuenta ustedes que Pedro no puso las manos? Que Pedro no los ungió con aceite. Que Pedro no les dijo, miren, empiecen a decir así como algunos que le dicen a la gente que para hablar en lenguas tienen que empezar a repetir una palabra y que luego el Espíritu va a descender. Eso es pura mentira. Es pura mentira. Pedro no hizo ninguna cosa de esas, no los ungió, sino que toda la obra la hizo el Señor. Toda la obra la hizo el Señor. Bueno, y aquí es donde llega nuestro punto. Es difícil para nosotros darnos cuenta de la gran barrera que había entre judíos y gentiles. Los judíos no podían aceptar que los gentiles pudiésemos ser salvos. Para ellos la salvación era de manera exclusiva para los judíos. Para los judíos. Y si los gentiles querían llegar al Señor, tenía que hacerlo a través de seguir todas las reglas, regulaciones de los judíos, hacerse un prosélito que comenzaba con la circuncisión, tal como prediqué el viernes, y luego tenían que seguir con todos los ritos del judaísmo, pero jamás un gentil iba a tener el privilegio de entrar al sitio donde entraban los hombres judíos a adorar a Dios. Ellos se quedaban en el atrio de los gentiles. Y después del atrio de los gentiles había un rótulo que decía, perro que pase de aquí se muere. Es decir, pueden ser prosélitos, seguir el judaísmo, pero sin los derechos y los privilegios que tiene el pueblo judío. Eso fue lo que lo molestó al Señor cuando llegó al templo, porque vio al gran montón de prosélitos gentiles que estaban orando en el atrio de los gentiles, mientras aquellos estaban vendiendo palomas y estaban vendiendo ovejas y estaban haciendo todo tipo de cambio de moneda. El Señor le dio vuelta a las mesas, agarró un látigo y le dio duro, porque le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahora Pedro está sorprendido, porque la barrera ha caído, y las personas que él creía que no podían ser salvas, ahora Pedro se da cuenta que no solamente son salvas, sino que se ha derramado el don del Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, seamos prácticos. ¿De cuántos de ustedes, su misma familia, pensaba que ustedes nunca iban a ser salvos? Algunos de ustedes, a ver, que pasaron por eso de que su familia le decía la black sheep, la oveja negra de la familia, el malo de la familia. Algunos de ustedes los trataban de esa manera, que pensaban que el destino de ustedes era Alcohólicos Anónimos, que el destino de ustedes era lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Nadie de la familia pensaba de que usted podía ser salvo.
Nadie de la familia, es más, no solamente la familia, sino sus amigos, la sociedad misma, le llamaba a usted la escoria de la sociedad. Le llamaba lo podrido de la sociedad, lo inservible de la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con las maras en El Salvador, con las pandillas del Salvador, pero sí, algunas veces me molesta cuando dice: deshagámonos de esta basura, deshagámonos de esta escoria, deshagámonos de este estiércol. Pues yo quiero decirle a estos que hablan de esta manera, que yo tengo a muchos de esos que el Señor ha alcanzado y ahora son siervos de Dios, porque Cristo los ha transformado. ¡Aleluya! ¿Sabe para quién es este mensaje? Es para usted y es para mí. Porque más de algún familiar nosotros tenemos que pensamos que ya no hay esperanza, que ya no hay oportunidad, que es lo peor de la familia. ¿Y cómo es posible que usted, que viene de ese mundo tan malo y tan perdido, y ahora usted ha sido rescatado por el Señor, usted no tenga fe y esperanza que aquel familiar suyo que anda por el mismo sendero no pueda tener la misma oportunidad que Dios le dio a usted para ser salvo? ¿Estamos oyendo? ¿Cómo es posible? Porque yo les aseguro que si empiezan a quitarse algunos las camisas, vamos a ver tatuajes, vamos a ver santas muertes dibujadas en sus lomos, que el Señor reprenda al diablo, y vamos a ver tanta cosa que ha quedado ahí, que son las cicatrices, que son las evidencias del mundo de donde ustedes vienen. Aún esa gran panzota que a algunos les ha quedado es la evidencia del gran montón de cervezas que se echaron. ¿Estamos oyendo? Así que no les baje, ahí ténganla, para que sea el testimonio. Miren de donde Dios me sacó, miren de donde Dios me trajo. Aleluya. Esos vestiditos que usted se ponía, mi amada hermana, para ir a bailar los días viernes, póngalos allí, para que alguna vez cuando digan: es que tú no conociste el mundo, díganle: venga, hija, venga a conocer lo que yo me ponía. Mire lo que yo me trababa. Guarde un par de fotos de donde Dios lo trajo, de donde Dios lo sacó, para que Dios pueda ser glorificado. Que el único que cambia la vida de una persona se llama Jesucristo. No. Pero nosotros inmediatamente vemos a uno de esos muchachos que va caminando con las patas abiertas, porque si las cierra, se queda desnudo en la calle. ¿Cierto? Se queda desnudo en la calle. Y entonces nosotros venimos: no, este no tiene salvación, este no tiene salvación. Así pensamos nosotros: para este no hay esperanza. O cuando le vemos el montón de tatuajes que anda en los brazos, decimos: no, para este no hay esperanza. O cuando vemos a aquel que pasa 30 días tomando por las calles, decimos: no, para este no hay esperanza. Si el Señor lo cambió, lo alcanzó, lo transformó a usted, ¿por qué usted no puede tener esperanza que Dios puede cambiar también a ese? Alaben a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, nosotros muchas veces vemos imposibles. Es que el que hace la obra no es usted, mi querido. El que hace la obra es Dios. El que transforma las vidas es Dios. El que cambia las vidas es Dios. Déjelo, aunque usted vea el panorama más oscuro y más difícil, nunca pierda la fe, nunca pierda la esperanza. Agárrese de las promesas de Dios, que Dios va a cambiar a esa persona que usted ahora lo ve como un imposible, pero el que hace la obra es Él, y Dios es el Dios de lo imposible. Gloria a Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Lo que para nosotros no es posible, para Dios es posible. Personas que nosotros nunca pensamos que Dios iba a alcanzar, el Señor las ha alcanzado. Alabado sea Dios. Yo tengo testimonios en mi familia, de muchas personas de mi familia, que jamás pensé que iban a llegar a los pies de Cristo. Y ahora me sorprendo, me maravillo del gran poder de Dios, que para lo que a nosotros era imposible, para Dios fue posible. Gloria a Dios.
¡Aleluya! Bueno, no tengo más tiempo, se me fue mi tiempo. Pero dice que lo que puso a Pedro y a los de la circuncisión atónitos, sorprendidos, es que los oían hablar en lenguas. Aleluya. Y usted escucha hablar en lenguas al hermano que usted considera carnal, pecador. ¿Me están oyendo? Porque usted dice, no, yo puedo aceptar que hable en lenguas el hermanito fulano de tal, la hermanita fulano de tal, que se ve bien consagradita, bien consagradito, pero que este animal esté hablando en lenguas. Esa fue mi experiencia con aquella Rosita, la secretaria de aquella iglesia. Que como yo era un grandísimo religioso legalista, solamente porque le veía que su ropa de secretaria llegaba hasta las rodillas y que se pintaban los labios bien rojos, yo pensaba que era una impía del diablo. Y yo no podía aceptar que el pastor americano tuviera una secretaria, para mí, impía, hija del diablo, allí como secretaria de esa iglesia. Y como Jimmy Swagger estaba enviándome una ayuda para comprar una casa para la iglesia, ni modo, tenía que ir, porque a través de ellos llegaba la ayuda del hermano Jimmy Swagger. Pero para mí llegar ahí, yo salía caído del enojo. Y más de alguna vez creo que medio le insinué al hermano pastor, que por qué tenía a esa persona impía ahí sentada como secretaria recepcionista. Y lo tremendo es que cuando yo llegaba, hermano Pineda, ¿cómo está la iglesia? Bien. ¿Cómo está la familia? Bien. Yo, el gran ogro contestando ahí, no. Decía, ¿no quiere una tacita de café? ¿No quiere un vaso con agua? Y yo, no. Y con las grandes ganas de beber agua. Pero no quería que la hermanita aquella pintada y todo me sirviera agua. Porque para mí era una impía que no merecía estar ahí. Me invitan a una madrugada de oración. Tenía un colegio hasta el bachillerato ahí en la iglesia, y me invita como pastor que era en la iglesia que vaya a esa reunión. Vamos todos los pastores y directores de los colegios en esa mañana, y está el cuerpo administrativo ahí. Estamos orando, todo está bien, yo estoy orando, yo estoy gozándome. Veo a todos los pastores y los que estaban directores de los colegios orando, clamando a Dios. Todo marchaba bien hasta que llega el administrador general de los colegios, hermano Joaquín, y me dice, hermano Pineda, diríjanos la oración. Vamos a hacer una rueda. Nos vamos a tomar de las manos y para despedirnos que el pastor Pineda nos dirija la oración. Vengo yo, estoy con mis ojos cerrados, alguien me agarra la mano derecha, alguien me agarra la mano izquierda, yo no sé quién es, yo empiezo a orar, cuando de repente empiezo a oír a alguien que está orando a la par mía. Para mi sorpresa, era la Rosita. ¿Qué pasó? El gozo se me fue, la alegría se me fue, la unción se me fue. ¿Por qué no fue a agarrar a otro? ¿Por qué me viene a tomar de la mano a mí? Lo más tremendo es cuando de repente le empiezo que está hablando en lenguas. No, Señor, dije. No. ¿Cómo? Señor, nadie está hablando en lenguas y esta de labios rojos, labios pinturrajeados, está hablando en lenguas. ¿Cómo es posible, Señor? Y estoy yo ahí casi llorando delante de Él. Y estoy mudo, no puedo hablar. No podía hablar así como en este momento. Estoy emocionado por lo que estoy diciendo. Y de repente, cuando ella está hablando en lenguas, otra hermana empieza a interpretar las lenguas de ella y empieza a decir, no llames inmundo a lo que yo he santificado, no llames inmundo a lo que yo he salvado, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Dije, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Saben qué fue al final? La oigo que está cantando en lenguas. Jamás había oído a alguien cantar en lenguas, y la Rosita estaba hablando en lenguas y cantando en lenguas, y la otra estaba interpretando que estaba magnificando a Dios. Y dije, Señor,
Yo no entiendo. Todo lo que los pastores me han enseñado y todo lo que oigo, Señor, que las mujeres que se pintan los labios son del diablo. Que todas las que se ponen faldas arribita de la rodilla son del diablo, Señor. Y ahora tú estás diciendo que no las llames inmundas, que tú las has santificado. Aleluya, aleluya. Wow. Poderoso Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros formamos nuestra teología fuera de la Biblia. Formamos nuestros conceptos solamente por lo que oímos que alguien predica, sin ir a la Escritura y corroborar si aquello es o no es, o más bien también si es aplicable o no es aplicable. Por eso dice, ¿cómo es posible? Este hermano hablando en lengua. Y de repente lo vemos aquí predicando. Él va a predicar. Me salgo. Al solo que empiece a orar, que cierren los ojos, todo me salgo, me voy. Porque usted no puede separar el mensaje del mensajero. Y mientras usted no haga eso, usted no va a ser edificado. ¿Está entendiendo? Hay que oír el mensaje, no ver al mensajero, porque Dios puede ocupar hasta un burro para hablarle. Aleluya. Esa es la razón por la cual algunas veces cuando oímos la música por la radio o por algún medio uno se edifica, pero cuando ya ve a la persona cantando en vivo, ya uno ya no separa la imagen del cantante de la canción y ya no quiere oírlo. ¿Están oyendo? Aleluya. A ver, ¿cuántos de ustedes que me escuchaban por la radio tenían un concepto de mí, de un hombre así todo duro, negro, feo? Sí, porque muchos me lo han dicho, que cuando me oían por la radio me oían todo enojado y que pensaban que yo era enojado, y ya cuando uno lo conoce se da cuenta que no es así, que usted es una persona dulce. Oiga, qué risada. Estoy terminando. Entonces, nunca piense que alguien no merece algo, porque Dios le va a dar lecciones como las que me ha dado a mí. ¿Me está oyendo? No, que Dios haga lo que tiene que hacer, y que Dios bendiga al que tiene que bendecir, y que Dios levante al que tiene que levantar, y que Dios use al que tiene que usar. Y si Dios me usa a mí, bueno, y si no me usa también, la gloria toda sea para Dios. Aleluya, aleluya. Así que yo me voy a gozar por sus hijos que gradúan de la escuela, por sus hijos que gradúan del colegio, por sus hijos que gradúan de la universidad, aunque los míos no gradúen. Me voy a gozar porque usted, el Señor, le dio una buena casa, le dio un negocio, y aunque a mí no me lo dé, al fin y al cabo es mi hermano, y me voy a gozar con los que se gozan y voy a llorar con los que lloran. Aleluya. Pedro dijo, ¿cómo les vamos a negar el bautismo en agua a estos? A los que él ya bautizó con el Espíritu Santo. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús, porque estaban siendo aceptados como seguidores ya de Jesús, en el mismo nivel y con los mismos privilegios que los judíos tenían. Más adelante en el capítulo 11 vamos a ver esto con mayor amplitud cuando Pedro presenta su informe a Jerusalén. Porque esto no se va a quedar así. Lo van a mandar a llamar a Pedro, que dé un informe, que aclare por qué se fue a meter a la casa de Cornelio, porque fue a predicarle a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que hay personas que no son dignas del evangelio. Y nadie es indigno del evangelio. Todos son dignos, y el único requisito es que reconozcan que son pecadores. Ahora, esto no era un plan nuevo, porque Dios no tiene planes que se saca de la manga de la camisa. ¿Están oyendo? No, Dios hizo sus designios desde antes que el mundo fuese hecho. Por eso me gusta mucho predicar sobre los designios de Dios, porque Dios hizo sus designios, sus decretos y designios. Decretos y designios. Y cuando Dios decretó algo, solamente Dios puede decretar. ¿Me oyeron, profetas?
¿Me oyeron, profetas? Solo Dios puede decretar. Los hombres no podemos decretar. Y solo Dios puede también hacer designios. Los hombres no podemos hacer designios. Y los decretos y los designios de Dios fueron dados desde antes que el mundo fuese hecho. Desde antes que el mundo fuese hecho. Así que si leemos, por ejemplo, Isaías, capítulo 60, versículo 1 al 3, ya estamos terminando. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. O sea, ya estaba escrito que las naciones gentiles también iban a andar a la luz del Señor. Alabemos al Señor por eso. ¿Qué fueron las palabras que le dijo el Señor a Abraham? Que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando mi Señor Jesucristo anduvo ministrando en la tierra, Él habló de otras ovejas que no eran de este redil, hablando de los judíos que eran un redil, pero Él habló de otras ovejas que no pertenecían a ese redil. Esas ovejas somos nosotros, bendito sea Dios. En el capítulo 12, versículo 32 del Evangelio de San Juan, Jesús dijo: yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por eso a Él se le llama el gran imán, que atrae a los pecadores a sí mismo. Y quiero terminar en esta hora con el primer gentil que Cristo se cruzó en su ministerio. ¿Quién fue? A ver, ¿se acuerdan ustedes? ¿El centurión a dónde? En Capernaum. El centurión romano de Capernaum, que tenía a su siervo enfermo. Ese fue con el primer gentil que Jesús se cruzó. Y cuando Jesús sanó al siervo de aquel centurión, declaró, porque recuerden ustedes, ese es uno de los pasajes más lindos de la Biblia, cuando le dice: yo no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sano. Y Jesús dijo: no he encontrado fe en Israel como la que tiene este hombre. Y le dijo: como tú dices, el siervo sea sano. Y de repente se va para su casa, y cuando llega ve al centurión que está sano. Pregunta a qué hora fue sano, y le dijeron: a tales horas, a las horas que Jesús había dicho la palabra. ¡Aleluya! Pero Jesús dijo, cuando estaba con el centurión, Jesús dijo esta palabra: vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8. Y vendrán muchos de México, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de El Salvador, de República Dominicana, de Cuba, de Japón, de China, de Nueva Zelanda y Australia, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Entendió usted lo que dije? ¿Lo entendió? Que un día, nosotros vamos a estar sentados junto a Abraham, junto a Isaac y junto a Jacob. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Termino. Cornelio era un hombre bueno. Digo bueno en lo que relativamente se refiere bueno, porque bueno solo Dios. Pero la Biblia en el capítulo 10 lo describe como un hombre que hacía buenas acciones, como un hombre devoto, un hombre que buscaba de Dios, aún sin conocerlo. Pero ustedes descubren hoy
que la bondad de Cornelio, sus oraciones, sus limosnas, no pudieron salvarlo. Que tuvo que llegar Pedro con el mensaje del Evangelio para que Cornelio fuese salvo. ¿Qué quiere decir esto? Póngase de pie. Cornelio necesitó venir a Jesús para ser salvo. Y usted en esta mañana, al igual que Cornelio, necesita venir a Jesús para ser salvo. Amado Padre, hay tantas cosas que tú vas moldeando nuestra manera de ser y pensar, que lo único que tenemos que permitir es que tú nos ministres o nos administres, Señor, de acuerdo a tu santa palabra, no de acuerdo a conceptos de hombres, pero de acuerdo a tu santa palabra. Señor amado, hoy cae por el suelo que ningún esfuerzo humano, o porque un hombre sea honesto, honrado, o que sea bueno, puede heredar el reino de los cielos. Que la única forma es venir rendido a los pies de Jesucristo, porque solamente su sangre es poderosa para perdonar pecados. Si alguna persona en esta mañana quiere entregarle su vida al Señor, y quiero nada más reafirmar lo que le dije, usted no va a venir si usted no está en el número de los gentiles que el Señor ha seleccionado para esta salvación. Usted no va a sentir nada, usted la palabra le va a entrar por un oído y le saldrá por otra. Pero si usted siente algo en su interior operando, eso se llama el Espíritu Santo, que lo está convenciendo que usted necesita venir al Señor. Así que si hay alguna persona que en esta mañana, mientras escuchaba el mensaje, sintió la necesidad de rendirle su vida al Señor Jesucristo, yo quiero invitarle en esta mañana que lo haga, que levante su mano y que me diga: Pastor Pineda, en esta mañana quiero rendirle mi vida al Señor. ¿Hay alguien en esta mañana que le quiere rendir su vida al Señor? ¿Hay alguien? Vamos, venga, camine, venga hasta acá. Dios le bendiga, bienvenida, bienvenida. ¿Hay alguien más que en esta mañana quiera rendirle su vida al Señor? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que quiera venir al Señor? Levante su mano, porque esta es la última invitación que le voy a hacer. La gran oportunidad de que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Hay alguien más que en esta mañana le rinda su vida al Señor? También quiero preguntar si alguien se ha alejado de los caminos del Señor y quiere en esta mañana volver a los brazos de Él. Dios le bendiga, bienvenido. ¿Hay alguien más que quiere volver a los caminos del Señor? El Señor lo está esperando con los brazos abiertos. No con un garrote, sino con los brazos abiertos. Este es mi hijo, este es mi hijo, que muerto era y ha resucitado. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Last invitation. Todavía hay oportunidad para alguien más. ¿Hay alguien más todavía? ¿Hay alguien más todavía en esta mañana? Usted también, bienvenido. Vamos, fuerte las palmas al Señor. Pastor, yo casi pasaba, pero necesitaba que alguien me empujara. Pues ahorita lo empujo. Véngase. Voy a orar por usted también. No se vaya sin el Señor en esta mañana. Comience una nueva vida con Cristo Jesús. ¿Todavía hay alguien?
Levanten su mano al cielo. Por favor. Y cierren sus ojos. Quiero que repiten estas palabras. Padre eterno, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, tu Hijo amado, a morir por todos mis pecados. Gracias por amarme tal como soy. Y gracias en este momento por perdonarme, por limpiarme, por lavarme de mis pecados. Porque desde hoy yo creo y confieso que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que resucitaste de los muertos, y desde hoy yo soy salvo. Soy salvo y lo creo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la familia del Señor. Parece que hoy ya sí lo están esperando allá los que quieran ir a dar su nombre, hermano.